Buen día, mis estimados estudiantes de Arancel de Aduana, quien les habla su profesora Carolina Herrera de la Universidad Alejandro de Job. El día de hoy les voy a dar un repaso de lo que es el arancel de aduana, sus conceptos, definiciones, objetivos y sobre todo la parte del proceso como tal. Sabemos que las mercancías, que todos aquellos géneros, bienes, muebles, tangibles, que son objetos, oigan bien, que son objetos de un trato comercial o de un intercambio. Este intercambio de mercancía en el comercio internacional tiene la finalidad primordial y su esencia como tal de satisfacer las diversas necesidades de nosotros mismos, de los hombres, de las personas. Esto porque necesitamos buscar la satisfacción de las necesidades que están dirigidas a determinar cuáles son esos productos de intercambio, cuáles son esas mercancías que pueden contribuir a este logro de los objetivos. Muy bien, cuando buscamos estos productos para satisfacer nuestras necesidades, llegamos a los mercados, acompañados de nuestro poder de compra, el poder adquisitivo que tengamos, y se convierte en una demanda. Esta demanda, al cruzarse con la oferta y a establecer el punto de equilibrio, va a producir un intercambio. Ese intercambio se produce tras una transacción comercial, es decir, yo para adquirir un producto tengo que pagar. Muy bien. Una vez concretado ese intercambio, una vez que se transfiere a la propiedad del comerciante, como por ejemplo, voy a alquilar o con opción a compra un apartamento, ¿verdad? Este producto, podemos llamarlo producto a todo aquello, bienes intangibles o intangibles, de mercancía, titulada a un préstamo para una exposición. También se presenta una segunda fase que es la imposición de ese traslado de la mercancía o su manipulación, a dónde quiere colocarse, dónde quiero que me coloque, posicionar ese producto, ¿ok? Si yo estoy hablando del apartamento que quiero alquilar, también lo quiero amueblar y voy a buscar esa mercancía, vamos a decir que yo estoy aquí en Valencia y la quiero buscar en Barquisimeto, ese traslado de esa mercancía de Barquisimeto para acá, ese intercambio del producto, ¿no? Es lo que nosotros vamos a llamar el tránsito. Cuando lo están posicionando en el transporte es la manipulación. Entonces esos son términos que debemos de estar muy pendientes para ir trabajando. Muy bien, debido a esta multiplicidad de las transacciones que se concreta diariamente en este mundo totalmente globalizado, con la intensidad y diversidad de intercambios que se producen en el comercio internacional, cada vez va más desarrollado, incrementándose con cierta rapidez en su desplazamiento de carga, ya sea la misma, transporte terrestre, el marítimo, o el aéreo. Deben de haber medios sofisticados, la cual cuando entra en cualquier nación o país, haya como una especie de stop. Ese stop aquí en Venezuela son las aduanas y nosotros fácilmente podemos observar toda esa información a través de la página del CENIAL. Es por ello que ese desplazamiento está involucrando en el mercado internacional o en el comercio internacional ¿a quiénes? A productores, exportadores, importadores, agentes de carga, agente aduanal, despachadores, almacenadores, corredores de bolsa, de productos, ¿qué más le puedo decir? Aseguradores, seguros de transporte, eso es muy, muy importante, los transportistas, los agentes navieros, los agentes de aduana, organismos internacionales, entidades gubernamentales, allí principalmente la aduana. ¿Okay? Fíjense cómo hay una multiplicidad de factores que intervienen a través de los procesos de importación y exportación. Pues bien, esa cantidad de información que les acabo de mencionar están reguladas aquí en Venezuela ¿por dónde? Tenemos que los códigos orgánicos tributarios, la ley orgánica de aduana, la ley de creación y regímenes de zona libre, lo que estuvimos hablando en pasadas clases, los reglamentos de la ley orgánica,
de aduana, reglamentos sobre la inspección o verificaciones de las importaciones, la zona franca, en fin. Venezuela está, yo siempre le he dicho, su esencia con respecto a las normativas legales es bárbara. Tenemos leyes orgánicas por donde quiera y cualquier información al respecto, ¿en donde lo buscamos? En la página del CENIAL. Sobre todo el actual reglamento que les estaba comentando, donde continúa las exoneraciones de ciertos productos que estaban desde el año pasado, ¿okay? Entonces eso es importante siempre estar pendiente de lo que nos dice nuestra página del CENIAL acerca de las nuevas normativas. Pero bien, vamos entonces a entrar en materia. Sabemos ya que lo que es el nivel de aduanas, lo que sabemos que son los aranceles, pero tenemos entendido de las operaciones aduaneras. Muy bien. Vamos a hablar un poquito también sobre lo que son los ordenamientos sistemáticos de la información. Esto no es más que las mercancías requieren una nomenclatura que sirve para todos los propósitos de información, tanto estadísticos, comerciales, de transporte, de seguro, etc. Principalmente en estas partes aduaneras se precisa los lugares de estas partidas y el destino acorde con la relación del transporte que vamos a tener. Más adelante ustedes verán lo que son los Incoterms. Pues bien, esto comprenden los puertos, aeropuertos, fronteras de países, intercambios comerciales, entre las cuales las aduanas intervienen como responsable de aplicar la parte legal, lo que vimos anteriormente en la lámina posterior. Es por esto que estos procesos de intercambio comercial requieren actuaciones para determinar el régimen jurídico y arancelario que van a ser aplicados, que fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Cuáles son los regímenes arancelarios? ¿Cuál es la nomenclatura que nosotros tenemos? Que es la de Mercosur, que son 10 dígitos. De todas maneras, ya yo les coloqué a ustedes una clase acerca del paso a paso de cómo obtener ese código arancelario. De todas maneras, eso lo vamos a puntualizar más adelante. Pero estos orígenes del derecho aduanal no es de en este momento. Esto viene de la antigüedad. Esto viene de los romanos. Cuando en Roma, mucho antes de la llegada de Cristo, existían estos regímenes arancelarios con relación a los impuestos que se debían de pagar por la entrada o salida de ciertos productos en la antigua Roma. Pero eso es otra cosa que posteriormente vamos a hablar. Pero entrando nuevamente en la materia con respecto a la nomenclatura o como instrumento para aplicar el derecho aduanal, tenemos que la clasificación sistemática, la clasificación internacional, la adaptación del lenguaje aduanero. Yo les voy a subir un diccionario que es muy bueno para que lo tengan siempre presente, ¿okay? Entonces decimos que las operaciones aduaneras son aquellas actividades relacionadas con el tráfico de mercancías. Ya yo les expliqué lo que es el tráfico, ¿verdad? El tráfico es el sitio de donde va a un origen al destino final. Muy importante tener esto presente. Las operaciones aduaneras tienen como objetivo modificar el régimen aduanero que se encuentran sometidas las mercancías sobre las que van a llevar, ¿no? Entonces aquí en Venezuela recuérdense que tenemos nuestra teoría de protección, que es muy importante. Este arancel de aduana, como lo señala nuestra ley, está en las partes del código numérico que están establecidos, como ya les había comentado anteriormente, de 10 dígitos, ¿no? Entre las partidas y las subpartidas, y las subpartidas nacionales que están divididas en 2 niveles. Esto es muy importante siempre tenerlos presentes. Entonces las importaciones aduaneras, tanto importaciones como importaciones, tránsitos, son todas aquellas que se realizan diariamente en Venezuela para cumplir con el proceso de la nacionalización de las mercancías que son objeto en una operación del comercio internacional. Y estas son llevadas a cabo mediante entes privados que comúnmente son conocidos como los agentes aduanales. Muy bien. Continuamos indicando que las operaciones aduaneras
Tenemos las operaciones ordinarias, que son el proceso de importación, exportación y tránsito. Las operaciones de accesorias, que son la reimportación y reexportación. Los servicios aduanales, que son transbordo, cabotaje y bultos compostales o de postales. Esto es nada más que yo les voy explicando cada uno de ellos. Y las actividades aduaneras, que son la declaración, reconocimiento, liquidación, pago y retiro del producto. Los regímenes arancelarios constan entonces de la nomenclatura, que ya la estuvimos comentando, el régimen tarifario general conformado por los impuestos a valores, los específicos, los cuales están en el artículo 21 de la columna 3 y 4, si no más recuerdo. Sí, está muy bien. El régimen legal general y andino codificado e identificatorio por los requisitos necesarios para las importaciones. También tenemos las importaciones prohibidas, las importaciones reservadas por el Ejecutivo Nacional, los permisos de salud y desarrollo social, permisos del Ministerio de Producción y Comercio, los certificados sanitarios del país de origen, esto es muy importante, los permisos de agricultura y tierra, permisos del Ministerio de Defensa, bueno, entre qué les puedo decir, entre muchísimo, ¿no? Entonces tenemos que estar muy pendientes en lo que nos dice la página de Sencamer. Esa página es excelente porque tenemos toda la información. Ahora bien, ahora les voy a ir explicando cada una de estas operaciones aduaneras que tenemos aquí. Con respecto a lo que son los regímenes ordinarios, tenemos lo que es importación, exportación y el tránsito, ¿no? También les coloqué que es las agencias aduaneras y también está establecido donde aparece en la LOA y en el reglamento como tal. Pero bien, conocemos la definición de importación. Esta es una operación mediante la cual se somete cierta mercancía extranjera a la regulación y fiscalización tributaria, que después de ser libremente destinada en función a la economía, a su uso, producción y consumo. Esta definición la estoy tomando ¿de dónde? De lo que es el concepto de importación y exportación en el comercio internacional. Pero bien, entonces, ¿en qué realmente consiste una importación? Es un ingreso legal. ¿Por qué legal? Porque está establecido mediante una ley orgánica, en este caso la ley orgánica de aduana de nosotros, en el artículo 25, y donde señala o precisa que tenemos que cumplir con ciertas normativas legales para que ese producto que entra a Venezuela esté legalmente. Puede ser que podemos obtener productos de baja calidad, mejores calidad, más barata, en otras palabras. Es comprar un bien, un servicio proveniente de una empresa, un mercado internacional, una empresa extranjera, que al introducirla dentro del interior del país en Venezuela, porque hay una demanda para el uso y consumo, ¿no? Entonces eso es lo que es la parte de importación. Existe una demanda previa con respecto a un producto que necesitamos porque en Venezuela no se está produciendo, entonces necesitamos traerlo para abastecer al consumidor, para tener mejor calidad de vida. Por otra parte, lo opuesto a este término son las exportaciones, ya que las exportaciones nace del país venezolano, aquí vamos a suponer aquí, que es el envío de una mercancía para el uso o consumo en el exterior. Esta función supone que es una venta más allá de las fronteras de Venezuela, con la salida de esta mercancía de un territorio aduanero, el cual produce ¿qué? Entradas, divisas a la nación. Fíjate que el otro no, el otro sale en divisas. Aquí cuando yo exporto, entra divisa. Eso es muy importante tenerlo siempre a acotación, cuáles son las partes de las diferencias, y por eso que yo se lo estaba comentando en clase anteriormente. Un país debe de tener iguales importaciones, iguales exportaciones. Bueno, eso lo discutimos la vez pasada y llegamos a un consenso, ¿verdad? Que ya no lo vamos a repetir aquí. Ahora bien, pero fíjense que yo le coloco aquí que también tenemos las asesorías, que son reimportación y la reexportación, perdón. Decimos que, como dice aquí, importar. Sabemos lo que es la importación, pero la reimportación es un acto legal y voluntario, mediante el cual las mercancías de exportación podrán retornar al territorio aduanero nacional. En otras palabras, el régimen aduanero
permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas con carácter definitivo. Aquí lo tenemos en el artículo 39, es legal. Y lo que es la reexportación es la exportación de bienes extranjeros en el mismo estado en el cual fueron importados con anterioridad. Le explico. Por ejemplo, yo tengo un vehículo, lo compré en Japón, lo traje para Venezuela y lo voy a vender nuevamente a Miami. Es eso, en pocas palabras es eso. Entró una mercancía fuera del territorio nacional que no fue producida aquí, y luego yo la vendí a otro país. Entonces entra y vuelve a salir el mismo producto, ¿ok? Entonces esto es totalmente legal y es lo que tenemos esta operación. También tenemos lo de servicio, que es un cabotaje, el transbordo y los bultos postales. El cabotaje, como bien les coloco allí en la lámina, el concepto que es el buque que entre puertos de su mismo país están de costa a costa, sin perderse de vista. O sea, que yo puedo ir a Guanta, me vengo a Puerto Cabello, me vengo a La Guaira, y eso es lo que es el cabotaje. El transbordo no es más que pasar una mercancía de algún medio de transporte o de sí mismo a otro transporte para que llegue a su destino final, ¿okay? Y lo que es el bultos postales, que anteriormente se utilizaba muchísimo, o todavía se utiliza pero en menos escala, son la vía de cartas, por ejemplo, cualquier mercancía tras papelería que yo pueda llevar de un sitio a otro, ¿no? Entonces hay muchos buques, aviones, transporte terrestre que están habilitados para este tipo de mercancía. Entonces es importante siempre estar consciente de estas operaciones aduaneras que las llamamos de servicio. Por último, tenemos las de regímenes de actividades varias, como son la confrontación, reconocimiento, liquidación, pago y retiro de la mercancía en la aduana. Nosotros aquí en Venezuela tenemos el Sintunea. Esto no es más que una plataforma automatizada, por sus palabras iniciales, donde podemos tener la parte de los almacenes, el agente de aduana, los funcionarios de aduanas, bancos, otros organismos, los transportistas, y consolidar la información a través de este portal, ¿no? Entonces todo esto lo vamos a ir viendo, va a tener una clase sincrónica donde vamos a entrar al CENIAT para que ustedes vean la plataforma y la diversidad que ya tiene de información, ¿okay? Como conclusión, yo quisiera también, es atributos que yo observé mientras que he estado dando este tipo de actividades de clase de aduanas, importaciones, exportaciones del comercio internacional. Y me sitúo aquí en Venezuela, ¿no? Entonces yo no lo voy a leer para que ustedes lo vean y podemos discutir, ¿no? Por el punto de vista que yo tengo y el punto de vista de ustedes, para ver qué opinan acerca de lo que está viviendo actualmente Venezuela con estos regímenes aduanales que tenemos, estas barreras arancelarias y las barreras no arancelarias que el gobierno impone a nuestros productos. Yo siempre he opinado que la apertura y el cierre de las importaciones abren nuevas alianzas a los mismos procesos productivos internos, la creación de nuevos empleos, nuevas empresas, donde nos vamos a ver con la necesidad de crear nuestros propios bienes para satisfacer nuestras propias necesidades y no traer todo de afuera, porque el gobierno sabemos que tiene el poder absoluto de los procesos de exportación y de las divisas por medio del petróleo, pero no necesariamente vamos a vivir de petróleo, porque es un producto que, como lo dijo Usla Pietri hace muchos años, hay que sembrarlo, y al sembrar tenemos otras oportunidades y todavía no tenemos esa visión, esa mentalidad de lo importante que es trabajar para nosotros mismos. Aquí les dejo unas preguntas que son muy importantes
que a mediados de todo lo que nos queda del semestre, corte 2 y corte 3, yo se las voy a ir colocando para ir analizándolo por el grupo de WhatsApp. Bueno, feliz tarde, muchísimas gracias y nos seguiremos viendo.